Mire, muchachos, les voy a explicar algo. Nosotros tenemos que hacernos sentir sobre esta reforma tributaria y que la deroguen. ¿Por qué? Les voy a explicar el por qué. Resulta que durante pandemia no había plata. ¿Por qué? Porque ya se había repartido toda la mermelada, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Carrasquilla? Carrasquilla fue al Fondo Monetario Internacional y solicitó un préstamo para sostener todas las necesidades de la pandemia. ¿Listo? ¿Eso qué implica? Pues una deuda que se va a pagar durante 50 años y que la deuda que había quedado en un 42% en el gobierno Santos se aumentó a este momento al 63% del PIB, o sea, de la producción total que se tiene en un año en el país. Para que el Fondo Monetario Internacional pueda desembolsar esos recursos, Colombia tiene que cumplir con unas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Que haga una reforma tributaria, una reforma pensional y una reforma laboral, entre otros tipos de reformas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa es la garantía para el Fondo Monetario Internacional de que Colombia efectivamente va a pagar. ¿Ya? Porque si Colombia no hace esas reformas o no cumple con las condiciones que al Fondo Monetario Internacional, empiezan las especulaciones en los mercados internacionales. Entonces, ¿qué sucede? Eso genera una desconfianza en inversión extranjera y por eso es que Duque no quiere dar el brazo a torcer, ya que nosotros tenemos comprometido el 62% del PIB, o sea, de la producción total del país durante este año ya está comprometido en una deuda internacional. Entonces, esa es la presión que tiene el Carrasquilla y el Duque. Entonces, ellos tendrían que buscar una fórmula diferente, ¿no? Porque hay otras fórmulas para poder recoger recursos, por ejemplo, reducir el salario de los congresistas, aumentar el impuesto de renta a los más ricos, traer los dineros que están en los paraísos fiscales como Panamá, por ejemplo, que Carrasquilla tiene toda su plata en Panamá, eso es un paraíso fiscal, entonces que le cobren impuestos a esos paraísos fiscales. Entonces, por eso es que Duque no quiere dar el brazo a torcer. Entonces nosotros sí nos tenemos que hacer sentir, porque si la reforma tributaria pasa, va a pasar la reforma pensional y la reforma laboral. Y la reforma laboral es mucho más nefasta que la tributaria, porque vos vas a empezar a trabajar por horas, o sea, a cotizar por horas, por ejemplo, para una pensión. Se pierden todos los derechos que se tienen pues el trabajador, vacaciones, porque ya empezarían a primar los contratos por prestación de servicios. Entonces, los contratos por prestación de servicios no tienen derecho ni a salud, ni a vacaciones, ni a prima, ni nada de esas cosas que durante después de muchas luchas se logró que el trabajador colombiano tuviera esos beneficios, ¿ya? Y la reforma pensional ni se diga. Por ejemplo, una de las propuestas de la reforma pensional es que el sobreviviente pierda eso, o sea, que el que se murió y la pensión se muere también y no tiene derecho ahí, su pareja, cónyuge, lo que sea, si es mujer o hombre, pierde ese derecho. Entonces, yo por eso sí estoy de acuerdo con que el país tiemble para que deroguen la reforma tributaria, porque así el gobierno va a saber de que si no pasó la reforma tributaria, mucho menos va a pasar la pensional y la laboral. Entonces, hay que sacudirnos y hacernos sentir de alguna manera. Y yo estoy, para mí, que siga la protesta, que siga hasta que el gobierno ceda, pero no estoy de acuerdo con los saqueos. Eso sí, no. La destrucción de la ciudad sí no estoy de acuerdo. Que se mantenga un plantón, que cierre las vías. Vea, uno de los gremios que arrodilla este país son los camioneros y me alegra mucho que mañana vayan a parar los camioneros. Que los camioneros dijeron que si no se retirara la reforma tributaria, ellos iban a entrar a paro indefinido y eso me encanta.